Reciban un cordial saludo en nombre de la Escuela de Capacitación Judicial de El Salvador y del Centro de Capacitación Judicial para Centroamérica y el Caribe. Bienvenidos a este curso en modalidad virtual asincrónica sobre argumentación y fundamentación de la sentencia. Prácticamente esta sesión corresponde a la segunda actividad. En la anterior, ya vieron ustedes, hicimos una presentación de lo que sería este curso. Íbamos a hablar sobre argumentación, dijimos, y sobre fundamentación de la sentencia. También señalamos que para tocar el tema de la argumentación, inevitablemente tenemos que ir a sus elementos primigenios, qué integra la argumentación, cómo ha evolucionado, cómo surge la argumentación jurídica eh, desde sus raíces primigenias, y vamos a explorar. La idea, pues, es precisamente que veamos cuál es el ABC de la argumentación hasta llegar en un rápido recorrido hasta nuestros días y el debate que hay en la actualidad. También señalábamos en aquella oportunidad eh, la importancia del estudio de los antiguos, ¿verdad? De la antigüedad, de los antiguos autores. Y citábamos el caso de Sócrates, eh, y habíamos dejado dos lecturas. Una, la apología de Sócrates, y la otra, el diálogo socrático de Critón sobre el deber. De este han estado participando en la plataforma virtual. Ya les voy a contestar de manera individualizada. No todos han estado participando. eh, es comprensible, ¿verdad? Es comprensible, pero para quienes han participado, pues me ha alegrado sus intervenciones. Ya voy a reaccionar de manera individual. Y decía que es comprensible porque intentar sacar tiempo para este tipo de cursos, con las agendas apretadas de todo, ¿verdad? De las audiencias y otro tipo de responsabilidades. En mi caso particular, las actividades académicas, docentes, pues cuesta, pero lo estamos haciendo con mucho gusto, con mucho entusiasmo, participar para compartir estas ideas, estas experiencias, y de igual manera recibiendo esa retroalimentación de su parte, porque sus aportes son muy valiosos. Para hablar de argumentación, decíamos, anunciábamos eh, en el anterior video, es importante analizar la lógica y analizar la retórica. De ahí una de las preguntas que formulábamos con el diálogo socrático, perdón, con la apología de Sócrates. La diferencia entre convencer y persuadir. La diferencia entre convencer y persuadir. Las conclusiones que he estado leyendo, pues todas se han ido y están sumamente acertadas, porque convencer es un acto racional, es un acto del entendimiento, pero persuadir tiene que ver más con el aspecto emotivo, con el tema de las emociones, con los sentimientos, ya sean de apatía o de simpatía, de afinidad o por el contrario, pues no sentir esa afinidad. Y de tal manera que también este componente persuasivo, este componente de pasión, es parte de nuestra naturaleza humana. Incluso hay estudios estadísticos que intentan demostrar que la gran cantidad de decisiones y de acciones que realizamos en nuestras vidas, las decisiones trascendentes, las decisiones importantes, eh, son debido más a la pasión que a la razón, que en muchas ocasiones tomamos decisiones perjudiciales, decisiones irracionales, incluso perjudiciales a nosotros mismos, pero porque estamos apasionados, estamos
inclinados, ¿verdad?, por nuestros sentimientos y emociones a actuar o a decidir de determinada manera. Y aunque esto resulte, insisto, perjudicial o que nos resulte poco satisfactorio en términos de utilidad práctica, digamos, o de beneficio. Así es que es importante el estudio también de la retórica, de esta disciplina que se encarga de las decisiones que se toman por pasión. Sobre esto vamos a regresar en la próxima sesión, sobre la retórica, pero la sesión de este día la vamos a dedicar al componente racional de la lógica. Así es que vamos a iniciar con una aproximación también a la lógica general, al tema de la lógica general. Voy a compartirles aquí una presentación que se les va a enviar posteriormente en una edición más bonita, pero hoy por hoy pues les tengo preparada esta cuestión. Vamos a hacer una aproximación a la lógica general. Vamos a ir al ABC del racionamiento, de la racionalidad, del razonamiento, y vamos a ver pues cuáles son los elementos básicos de la lógica. Las leyes supremas, que también este componente, esta primera parte de este componente, nos vamos a apoyar en el libro de la lógica de Aristóteles, escrito en el Organón. El Organón es como la enciclopedia que preparó Aristóteles en la antigua Grecia. Ahí hace un estudio absolutamente de todo el conocimiento humano. Lo plasma en su libro El Organón. Y tanto desde los cuerpos celestes, el análisis de los dioses, hasta los objetos de existencia concreta, analiza los aspectos relativos a la geología, a la clasificación de los minerales, de las plantas, de los animales, y finalmente de los seres humanos. Y luego del componente de lo concreto, obviamente desarrolla el tema de las cosas también, y de las cosas tanto que tienen existencia corpórea como de aquellas que son incorpóreas. Así es que luego de esos primeros libros que toca sobre los aspectos de la física, empieza a desarrollar la metafísica. Es decir, el concepto de la metafísica es aquello que está por encima o en un nivel superior a la física. Así como se habla de los datos y de los metadatos, hoy que se habla de la data en el Internet, o cuando se hace poesía y se habla de la metapoesía, podemos hacer poesía, pero hablar de la métrica, hablar del ritmo, hablar de la entonación, que si es consonante o asonante los versos, que si son consonantes o asonantes los versos, eso ya estaríamos hablando en un lenguaje metapoético, porque estamos hablando del, del poema, no estamos haciendo poesía. Y pues una situación similar nos ocurre con el tema de la física y la metafísica. Con la física nosotros hablamos de los objetos concretos, y de la metafísica pues trascendemos a un plano distinto, porque ya ahí los idealizamos y hablamos de las ideas que representan los objetos de existencia concreta. De tal manera que incluso en este plano metafísico, que es prácticamente el mundo de las ideas, un enorme aporte que hace Platón y que también retoma esa línea Aristóteles en el tema de las ideas. Aristóteles señala pues que hay un aspecto de la metafísica, y el primer gran libro de la metafísica es la lógica, porque tiene que ver
con el pensamiento racional, con el pensamiento estructurado. Muchas disciplinas estudian el pensamiento, pero desde aquí lo vamos a ver desde aquel pensamiento estructurado racional. Porque hay disciplinas que estudian, por ejemplo, la psicología, que estudia la conducta y los fenómenos psíquicos, también estudia, pero desde un punto de vista distinto, para el tratamiento de los pensamientos que tienen que ver, obviamente también son pensamientos estructurados, y la psicología pues tiene otra visión, otra disciplina, y hay otras disciplinas, insisto, que estudian también el pensamiento. En el caso de la lógica, nos vamos a quedar con la estructuración del pensamiento racional, de cómo exponemos las razones. Y vamos a irnos en el orden con el que Aristóteles desarrolla esto. Ahí, en primer lugar, desarrolla las leyes supremas o los principios lógicos supremos de todos conocidos. Muchos autores, incluso los han desarrollado, por ejemplo, don Fernando de la Rúa, en el libro sobre la casación penal, desarrolla estos principios lógicos supremos para el tema de la casación, es decir, desde el análisis casacional, desde la revisión de la casación, se pueden hacer el análisis de la estructura de los pensamientos que han sido volcados por el juzgador o por el tribunal que haya conocido en la fundamentación de la sentencia y haya expresado en la fundamentación de la sentencia eh, sus razonamientos. Y de tal manera, pues, que Aristóteles señala 4 principios, otros autores más adelante los subdividen, aquellos que son los principios de la coherencia de los pensamientos y el de derivación de los pensamientos. Insisto, no quiero detenerme mucho en este tema, pues hay abundantes estudios y ustedes también tienen estos conocimientos. Pero en la coherencia de los pensamientos tenemos el de identidad, no contradicción y tercero excluido. También en el de identidad, pues sabemos que una cosa es la que es ella misma y no puede ser otra. Y no podemos además negar que esa cosa es esa cosa. Estos principios en realidad reflejan eh, lo mismo, solo son como puntos de vista sobre la misma situación, la coherencia de los pensamientos. Cuando decimos que algo es algo, pues estamos en presencia del principio de identidad. Es esto y no otra cosa. He encontrado que se utiliza también la expresión que el principio de mismidad, y otros también lo definen como mismicidad, pero en realidad es identidad, es identidad. No sé de dónde ha salido eso de mismidad o mismicidad, mismicidad. Van a llegar, estoy haciendo una reducción al absurdo, ojo, cuando lo estoy razonando, lo estoy llevando al extremo absurdo. Pero en realidad es identidad, no sé por qué salen con esos nombres casi inventados, pero bien, es identidad, punto. El de no contradicción, obviamente, responde, es la otra cara de la misma moneda respecto de la identidad, que esto no puede ser lo que no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Que cuando decimos en el tema que A es A y A no es A, esos dos enunciados no podemos sostenerlos simultáneamente. No podemos estar diciendo que algo es y que algo no es al mismo tiempo. Ese es el punto. Y el tercero excluido es que entre esos dos enunciados, uno que afirma y otro que niega, pues no hay posibilidad intermedia. Quizá la excepción respecto del tema del tercero excluido, pero es que es inevitable. Es inevitable
el tema del tercero excluido, que no puede, no hay una tercera alternativa entre ser y el no ser. O sea, eso no se es. Quizá la excepción de que algo sea o algo no sea de manera simultánea es en el tema de la física cuántica, aquel principio que es puesto con un ejemplo del gato de Schrödinger, ¿no? Que el gato está vivo o está muerto. Si tenemos el gato en este experimento ideal de Schrödinger, que pone un gato adentro, que cuando se abra la caja el gato se va a morir a raíz de un artefacto interno, ¿verdad? Que se despliega un veneno que lo mata inmediatamente, o hay una bomba y se muere. Entonces, ¿el gato está vivo o está muerto? Bueno, mientras está en la caja y no se abre, suponemos que está vivo, pero mientras, si la abrimos, nos vamos a dar cuenta pues que el gato ya va a estar muerto. Entonces, eh, este ejemplo que pone Schrödinger lo tira para el tema de la física cuántica por la imprevisibilidad con el que se mueve ese mundo cuántico, ¿verdad? No es como este mundo que nosotros conocemos, sino hay incertidumbre, hay una enorme variabilidad en esa realidad. Con lo que no se está aceptando el tercero excluido, sino que la posibilidad de que algo sea y algo no sea, no lo vamos a saber, no lo vamos a saber. Si el gato está muerto o el gato está vivo, no lo vamos a saber, porque si abrimos la caja para saber si está, lo vamos a encontrar muerto, de tal manera que no supimos si estuvo vivo o si sigue vivo en el tema este. Pero ese es quizá como un ejemplo de una excepción, pero que de igual manera no nos resuelve el problema, porque ese tercero excluido no es que se admita, ¿verdad? No es que se admita, sino más bien queda en la incertidumbre de esa situación. Pero bien, el tercero excluido entonces es que no podemos aceptar entre una verdad y una falsedad una tercera posibilidad. Y en el de derivación de los pensamientos, pues el principio de razón suficiente, que en muchas ocasiones esta razón suficiente tiene que ver con las inferencias o con los fundamentos para sostener una premisa, o la inferencia que estos, este principio pues nos permite razonar, nos permite derivar los pensamientos sobre la base de la estructura lógica correcta y de la verdad de las premisas. Tenemos una inferencia, ya vamos a llegar a eso, pero hay conclusiones a las que podemos llegar derivadas del principio de razón suficiente. Pero bueno, esto, insisto, lo conocemos, sabemos de, de su existencia, sabemos, los hemos aplicado. No podemos en un enunciado, en una sentencia, afirmar que hay prueba de la participación y hay prueba de la autoría y hay prueba que actuó con dolo, con conocimiento de la ilicitud, que no hay excluyentes y lo terminemos absolviendo. Eso sería una incoherencia. Van a disculpar si hay algún ruido, pues un ruido externo acá que sale de mi control. Pero ignorémoslo. Es parte de la realidad de la pandemia, del confinamiento y del encierro. Les decía entonces que estos principios no nos vamos a detener más a esto. Vamos a irnos de una vez al tema de la estructura del pensamiento y sus elementos básicos. Estos elementos básicos son como el tema de las moléculas y los átomos, y vamos a ir al estudio del átomo y su núcleo y sus electrones y sus neutrones y protones para hacer ese símil. Esto es lo más básico que hay en el pensamiento racional. La estructura básica, el concepto elemental, que
y son además son estos elementos básicos que nos permiten razonar, que nos permiten pensar de manera racional y externar nuestro pensamiento. En primer lugar, pues vamos a hablar del concepto, en segundo lugar del juicio y finalmente del razonamiento. Les he enviado ahí dos artículos, bueno, dos artículos y un libro. Una separata del profesor guatemalteco, de la Universidad de Landívar, que trata sobre la lógica general, que es muy bueno. El único señalamiento que le haría es cuando utiliza la expresión entimema, pero estoy seguro que ese fue un problema del editor, porque le han puesto entinema y en realidad es entimema. Pero salvo esa corrección, lo demás me parece muy bueno, muy buen libro, porque es un libro que está en la red. Únicamente les he enviado esta separatita. Déjenme encontrarles y señalarles la página donde está ese hierro que les he advertido. Me parece, bueno, en la página 45 de la separatita, ahí dice entinema, cuando lo correcto es entimema, pero ya vamos a explicar eso. Por de pronto, pues vamos a hablar sobre estos tres aspectos básicos, pero lo que les quería contar es que este libro es muy bueno, eh, y esta separata también me ha apoyado en algunas ideas en ella. En el otro también, para esta parte, el artículo de la jueza Miranda Rivas, que desarrolla el tema de las falacias, pero tiene un componente previo sobre el razonamiento y sobre los juicios y los razonamientos. Y finalmente el libro de Pablo Raúl Bonorino sobre el libro del doctor Pablo Raúl Bonorino, que trata sobre la fundamentación de las sentencias, la lógica y la fundamentación de la sentencia. Algo así se llama el libro. Y en este libro, pues igual toca el tema del razonamiento. Van a disculpar, esta sesión la vamos a hacer de más de una hora, porque los temas que hay que abordar pues son complejos y requieren algún nivel de detenimiento, de amplitud y de profundidad. Entonces, el concepto es el elemento básico, el concepto elemental básico del razonamiento, el concepto. Luego vamos a aproximarnos al juicio, donde hay una relación entre dos conceptos, y finalmente vamos a hablar del razonamiento, donde hay una relación entre dos juicios que nos permiten inferir una conclusión. Muy probablemente esto lo hayan visto, lo hayan estudiado ustedes en otras materias, algunos tal vez en bachillerato, dependiendo de su plan de estudios. Se estudia en bachillerato, otros en la universidad, o muy probablemente no lo hayan visto nunca, que sea una novedad, porque además, tanto en bachillerato como en la universidad, al menos desde mi experiencia lo digo, el abordaje fue bastante árido, no se le veía como la utilidad de estas cuestiones, y yo me he venido a dar cuenta de la importancia de ellos hasta mucho tiempo después, que, que, que me he dado cuenta de la utilidad práctica, de la enorme utilidad práctica
de manejar y escudriñar esta categoría. Pero bien, luego vamos a pasar entonces a hablar sobre el concepto. El concepto es la idea básica, elemental del razonamiento. No puede haber razonamiento sin el concepto. Entonces, quizá lo primero es tratar de hacer un concepto del concepto. Un concepto del concepto, que no es lo mismo que definición. Ojo, que no es lo mismo que definición. El concepto es una idea que tenemos de algo o de alguien. Es una idea, pum, nada más. Una idea cualquiera que nosotros tengamos. Estas ideas pueden ser sobre objetos reales, sobre objetos existentes o sobre objetos inexistentes o imaginarios, sobre seres imaginarios. Por ejemplo, ¿quién no conoce a Mickey Mouse? ¿Quién no sabe quién es Santa Claus? O Papá Noel, como se le llame. Sabemos que, y a los niños, ¿verdad? Para los niños en ese mundo, para ellos su Santa Claus, su Papá Noel, su San Nicolás o Santa Claus, existe y se les puede eh, decir o exigir que se porten bien para que reciban su regalo en la Nochebuena o en Navidad. Pero ese es un ser imaginario, obviamente que puede haberse fundado en, en algún santo de la iglesia, de su santoral. Puede ser que tenga, digamos, se derive de alguien que haya existido, pero hoy por hoy, tal como el concepto ha sido desarrollado, sobre todo por la publicidad, por la Coca-Cola y por otros que lo han popularizado a nivel mundial, en el marketing, esa idea de ese concepto es un concepto ideal sobre un personaje inexistente. No vive en el Polo Norte, no viene volando en, en su trineo alado por, por venados o por renos dirigidos por Rudolf con su nariz roja y todo ese cuento. Y lo mismo podríamos afirmar de nuestras leyendas mesoamericanas o en el Caribe o en América Latina. Tenemos tanta riqueza sobre cuestiones inexistentes, las creencias, las supersticiones también suelen ser o tener una base irracional o una base inexistente. Incluso hay este tema de los seres imaginarios eh, ha repercutido incluso en el tema de las religiones, en el tema de los dioses o el tema de Dios. Tampoco con esto quiero herir sensibilidades con ese tema porque sé que es muy delicado, por las convicciones, por la fe, que igualmente que respeto mucho y que también pues son merecedoras obviamente no solo de respeto, sino de tutela, de protección. Pero ese conflicto religioso de tu Dios, de mi Dios, de tu iglesia, de mi iglesia, también tienen una base, por ejemplo, si pensamos en el Islam, si pensamos en cualquier tipo de religión, con Krishna, etcétera, hacen eh, la figura del antropomorfismo, ¿verdad? La figura del antropomorfismo, de darle forma y figura a imagen y semejanza del hombre. Así, por ejemplo, los dioses olímpicos, los dioses de la antigua Grecia, tenían vicios, virtudes,
semejantes a los humanos. Y qué decir del Dios judeocristiano, con toda la construcción que se ha hecho en la religión sobre él. Pero incluso, no quiero polemizar sobre ese tema, pero lo importante, lo que yo quiero mencionar es el tema de la idea, de la inexistencia de corpórea. Así, por ejemplo, el hombre ha sido capaz de crear una serie, el hombre, digo, la humanidad, el género humano, las personas, no el hombre en la concepción machista heteropatriarcal, sino en la humanidad ha sido capaz de crear también eh, ideas que tienen mucha utilidad práctica. Por ejemplo, toda la geometría y la trigonometría y las figuras geométricas, por ejemplo, son también conceptos. Por ejemplo, si les digo que piensen en una esfera, si les digo piensen en una esfera, cierren sus ojos, así como dijo nuestro presidente en una conferencia, cierren sus ojos y piensen en una esfera. ¿Lo hicimos? Vale. Y yo podría, si estuviéramos en una sesión presencial, podría preguntarles, mire, ¿cómo era su esfera? ¿De qué tamaño era su esfera? ¿Era grande? ¿Era mediana? ¿Era pequeña? ¿Era chiquitita? ¿De qué color era su esfera? ¿Era azul? ¿Era amarilla? ¿Era verde? ¿Era transparente? ¿Translúcida? Eh, este, lo importante es que todas estas esferas tienen la misma figura geométrica. El concepto esfera no tiene existencia corpórea. El concepto esfera es producto racional, es producto de la racionalidad. Hay cuerpos que tienen formas esféricas, que es muy distinto. Y podemos ir desde una canica, o quizá desde una semilla, por ejemplo, la semilla de la ceiba. Aquí tenemos un árbol que le decimos pacún, no sé cuál sea su nombre científico, pero es una, una pelotita redondita, su semilla perfecta, la semilla del pacún. Y la de la ceiba también, pero podemos pensar en las canicas, en las pelotas de ping-pong, en las pelotas de tenis, en las pelotas de béisbol, de softball, de fútbol, de básquet, hasta pensar en esferas más grandes. La luna es una esfera, nos consta porque la vemos, y la Tierra misma, y esto, aunque les moleste, y perdónenme si hay algún terraplanista entre nosotros, pero hoy eso se ha puesto de moda, ¿verdad? El tema del entender la Tierra como plana y en esa idea del terraplanismo, que da pena, pero porque carente de base científica, pero bueno, hoy científicamente se sabe por las imágenes, por las fotografías, esto no es producto de una conspiración mundial, ¿verdad? Que quiere engañarnos y presentarnos a la Tierra como esférica. No, es algo sin sentido, pero igual manera el debate está. Lo importante es pues que hay cuerpos, la ciencia lo ha demostrado, que tienen forma esférica. La Tierra, los planetas, Marte, Venus, lo vemos como esferas. Y el Sol mismo, no importa la dimensión de su tamaño, tiene figura esférica. Pero no son esferas en el sentido del concepto, sino tienen forma de esfera, que es el concepto ideal. Entonces el concepto es una idea que tenemos, una idea de algo, una idea de alguien. Ese es el concepto. Y vamos a contraponer el concepto contra la definición. Para definir, vamos a señalar algunas características. Para hacer una definición, pues también Aristóteles lo toca,
en el componente de la lógica del organón. La definición es, para intentar definir algo, irnos al género próximo y la diferencia específica del género. Eso lo aprendimos también desde primaria. Ahora, lo que ocurre es cómo entender, cómo comprender el aspecto relevante del concepto, y aquí, perdónenme, lo tenemos acá, pero esto lo vamos a traer para acá. Entonces, ¿qué nos hace comprender, o más bien, qué es el, lo que nos distingue el concepto de la definición? Son dos cuestiones. Vamos, solo déjenme arreglar esta situación que... Bueno, decía entonces que lo del concepto que estamos viendo aquí, es lo esencial, la esencia, y no lo accidental. Aristóteles distingue esencia de accidente. Lo esencial lo podemos saber a través de su desarrollo histórico, según la visión aristotélica. Los soviéticos, muchos siglos después, agregarían también la utilidad práctica. Ya vamos a ir a esto. Él pone el ejemplo de la semilla, y hablábamos de la semilla de ceiba. Y alguien que no conozca la semilla de ceiba, le puedo decir y entregar una semilla, dígame qué es esto, dígame un concepto de esto. Y esta persona puede decir, mire, esto es una esfera que tiene una corteza dura, probablemente de origen vegetal. Lo voy a partir, tiene una corteza dura que la protege, y en su interior hay una pulpa también semidura, y, y que es de color blanca, que es de color negro la corteza que le cubre. Es decir, puede estar dando algunas características accidentales, como pueden ser su tamaño, su forma, el color, la dureza del objeto. Eso tiene que ver con lo accidental. Lo esencial, ¿qué es lo esencial? Pues si a esta persona le sobraron unas semillas, ya que según esta persona dio su concepto, su definición, las arroja al patio, y al cabo de unos meses, pues ya tenemos un arbolito, una plantita de ceiba, y luego un arbusto pequeño, luego un arbolito, y al cabo de unos 20 años ya tenemos un árbol enorme de una ceiba, y a los 80 años esta ceiba ya ha lanzado cientos de miles de semillas también durante su vida. Entonces, ¿qué es lo esencial de ese objeto? Que sirve para reproducirse. La semilla sirve para la reproducción de la especie. La semilla va a crear otro espécimen. Y eso es lo esencial. Entonces, eso esencial de las cosas, solamente, dice Aristóteles, lo podemos conocer a través de su desarrollo histórico, cómo esto se desenvuelve en sus condiciones naturales. Y hasta entonces, 80 años después, 20 años después, 5 meses después, yo puedo decir, esta chibolita que tiré era una semilla de ceiba. Eso es lo esencial. Lo esencial no es lo accidental. Lo accidental es una cuestión circunstancial, pero que no es de su esencia. Esto nos puede servir, por ejemplo, para comprender el tema
de la persona humana y de la dignidad humana. ¿Quiénes son los titulares de la dignidad humana? Todas las personas, todos los seres humanos, todos los seres humanos tienen dignidad humana. Y eso es lo esencial. Ahora, que si es de una nacionalidad o de otra, es accidental. Si es ciudadano o no es ciudadano, es accidental. Si es de uno u otro sexo, es accidental. Si tiene una preferencia sexual o una opción de género distinta a la mía, a la nuestra, eso es accidental. Si, ¿qué más podemos decir? Si habla un idioma, si es de una cultura, si es de una religión, si es de un continente distinto, todos esos aspectos son accidentales. Lo esencial, lo esencial es que todos estos pertenecen al género humano y que todos estos están dotados de dignidad humana. Por ejemplo, para comprender el tema de los derechos humanos. Y por eso les decía yo, ahí hoy veo la importancia de estos aspectos desarrollados por Aristóteles hace 20 siglos, hace más de 20 siglos, y que tienen una enorme utilidad práctica en disciplinas tan importantes como eh, eh, como el derecho, como los derechos humanos. Así es que lo importante pues es esa distinción entre lo esencial y lo accidental. Ahora, otro aspecto que toca el Aristóteles es la diferencia entre, bueno, siempre dentro de la idea del concepto. No, perdón, antes de tocar esto, nos faltaba el tema de la utilidad práctica, desarrollada por los soviéticos. Resulta pues que históricamente se entendió que las cosas las podíamos conocer a través de su desarrollo histórico, pero los soviéticos dicen, un momento, también el hombre fabrica herramientas. El ser humano fabrica herramientas. Hay animales que también fabrican herramientas para comer, para cazar, para sus necesidades de subsistencia, fabrican herramientas. O sea, esa definición de animal toolmaker o animal que fabrica herramientas, pues se queda corta para definir al ser humano. Pero es inevitable, el hombre vive creando utensilios, creando herramientas, como esta herramienta que nos permite estar en contacto en la región, no de manera simultánea, sino de manera virtual, incluso lo podríamos hacer de manera simultánea. Pero lo importante es qué utilidad práctica tienen las cosas. Solo me hace recordar el, un programa que tenía don Francisco en Sábado Gigante, que ponía a la fila de personas, unas 8 o 10 personas, y les entregaba una cosa. Y le decía, dígame usted, vea esto, tenga en su mano esto, y dígame qué es esto. Y cada quien empezaba a opinar, esto sirve para esto sirve para lo otro. Cada quien daba para colgar ropa, esto sirve para detener la puerta, no para detener libros. Cada quien le intentaba dar alguna utilidad y al final, digamos, era para tener botellas de vino acostadas. Imaginémonos, pensemos en el ejemplo hipotético. Pero quizá trayendo ese tema de don Francisco, del programa de don Francisco, lo esencial de esa cosa era su utilidad práctica. Y aún así, la utilidad práctica, ¿para qué usamos algo? Define la esencia de ese objeto y la esencia de ese concepto. Por ejemplo, pensemos en una silla. ¿Cuántas patas tiene una silla? Por lo general podemos decir que tiene 4 patas, pero puede tener 3 patas, puede tener 2 patas.
¿Puede tener una pata una silla? ¿Puede una silla tener 6 patas? Sí puede. ¿Ah? ¿La silla tiene respaldo o no tiene respaldo? Si el asiento es duro o es blando, si es cómoda o no es cómoda, si es saludable o no, si es ergonómica o no. Ya toda esa cuestión va a ser lo accidental, porque lo relevante es que la silla nos va a servir para sentarnos. Y así sea una piedra que encontremos a la orilla de una cancha para ir a ver un partido de fútbol al campo, eh, le vamos a dar el empleo de silla a esa piedra. Obviamente esa piedra no va a ser silla, ¿verdad? Aunque la utilicemos y a menos que la destinemos específicamente para eso. Pero lo relevante entonces de lo esencial es para qué usamos las cosas. Lo accidental pues tendrá que ver con el material que he fabricado, con la forma, con el color, con el tamaño, ya no importa. O, por ejemplo, en los lugares turísticos, hay lugares turísticos donde ponen una silla gigante, ¿verdad? Y para que el turista llegue al restaurante o a la zona esta y se sienta en esa silla de gigantes y se tome la foto y quede ahí chiquitito en medio de la gran sillota, ¿es silla o no es silla? Sí, es silla, ¿verdad? Obviamente es una silla, pero el que sea enorme es una cuestión accidental. Tiene que ver con su accidente y no con su esencia, porque la gente sabe y se va a sentar. Se va a sentar a la silla para tomarse la foto en el panorama o en el paisaje a donde ha ido. Entonces, esto pues para hablar y para desarrollar el tema del concepto. También eh, otro aspecto importante es en el concepto la comprensión y la extensión. La comprensión y la extensión son dos categorías distintas. Vamos a hablar sobre la comprensión y también vamos a hablar sobre la extensión y cómo esto tiene repercusión en lo que hacemos. También Aristóteles desarrolla estos conceptos de comprensión y extensión y de contenido y continente. Podemos tener un vaso, y al vaso echarle algo, echarle un líquido. Puede ser agua, puede ser vino, puede ser whisky o cerveza, o puede ser una limonada, un refresco, una soda, una gaseosa, y va el vaso, obviamente va a ser la extensión, es el continente, y el contenido es el, lo que, de lo que se ha llenado. Así, por ejemplo, podemos pensar en el continente americano, las extensiones desde el Polo Norte, desde Alaska hasta la Patagonia. Ahí vamos a tener el continente y el contenido va a ser los distintos pueblos, las personas, las distintas culturas, sus lenguas, etcétera, que integran esta América nuestra. El continente y el contenido también tiene que ver con el concepto. Y esto tiene que ver, pues, inevitablemente con la calidad y con la cantidad. Por ejemplo, en materia penal, si se le ponen a alguien 10 años de prisión o 5 años de prisión, no van a ser lo mismo que estos 5 años de prisión se tengan en un centro penal de confianza, en un centro penal con mínima seguridad, ¿no? Donde las personas internas puedan salir y puedan tener una serie de actividades como colegio, como escuelas, talleres, salones de ejercicio, canchas de fútbol, canchas para hacer deportes o para recibir talleres de arte y pasar ocupados todo el día o trabajando
En algunos lugares, por ejemplo, hacen maquila adentro de los penales. No es lo mismo, pues, pasar con ese tiempo así, ocupado, distraído, cumpliendo la pena, que va a ser de 5 años, con ese nivel de interacción humana, de distracción que se puedan tener, que hayan actividades religiosas, culturales, educativas y que se participe para sobrellevar la, la pena de la privación de libertad, a estar en un penal de máxima seguridad, donde no le permitan salir de la celda, donde no le permitan salir a recibir el sol más que 1 hora al día, ¿sí? Y que va a ir entre 11 y 12 a caminar al patio, a solearse, a estirar piernas y a recibir un poquito de sol del mediodía, y luego de la hora a regresar a la celda a comer en esas condiciones y a pasar las 23 horas del día recluido en esa ergástula o en esa prisión. Ahí la intensidad de la prisión, la intención con S, no con C, porque intención con C tiene que ver con un acto voluntario, sino la intensidad de la pena de prisión es mucho mayor. Las condiciones en las que está la persona privada de libertad son mucho más intensas, mucho más fuertes, aunque sean 5 años, los mismos 5 años que puedan pasarse allá. Entonces, también en el tema del derecho, son aplicables estos conceptos para entender la extensión del concepto y la comprensión, para entender el continente del contenido, la cantidad de la calidad, la extensión de la intención o intensidad. Por extensión, que tiene que ver con la cantidad, los conceptos pueden ser universales o particulares. Aristóteles también le llama singulares a esto, universales y particulares. Universales son aquellos conceptos que abarcan la totalidad de los individuos de una especie determinada. Y los particulares son aquellos que tienen que ver con uno de estos individuos. Los singulares son aquellos que tienen que ver con un individuo en específico, y no con uno cualquiera, sino con uno en específico. Esa es la diferencia que hace Aristóteles para distinguir el particular del singular. Pero para nosotros lo vamos a dejar en universales y particulares y vamos a omitir el tema de los singulares. Y por la comprensión pueden ser estos conceptos positivos o negativos. Por ejemplo, un concepto positivo puede ser la felicidad y un negativo el dolor, el sufrimiento. Hay tantos conceptos negativos también. Pero también hay conceptos que pueden ser afirmativos o negativos, así cuando se formulan enunciados o se afirme algo. Pero esto es para el juicio. Esto tiene que ver más con el juicio. También estos conceptos obviamente tienen propiedades, pueden dividirse. Por favor, lean la separata del profesor guatemalteco. Y también es importante el tema de los árboles lógicos o de la clasificación. El árbol lógico hoy lo conocemos como mapas mentales, aunque el árbol lógico sirve para clasificar desde el género hasta la especie, pasando por las familias, por los órdenes y por todo lo demás. Por ejemplo, para este árbol lógico de Porfirio, para definir a los seres vivos, que todavía tiene importancia, con algunas modificaciones que se han dado en este tema. Y déjenme ver. En este tema de la clasificación, por más que se quiera racionalizar, siempre hay un nivel de irracionalidad o de arbitrariedad, son inevitables. El doctor Tinetti, el director de la Escuela Judicial, nuestro querido doctor Tinetti, de la Escuela Judicial de El Salvador, mencionaba un ejemplo en esto. Él, obviamente, pues, era docente, un académico entregado al estudio del derecho y de esta disciplina.
Decía con el tema de la clasificación y el nivel de arbitrariedad, y lo ponía con ejemplos de autores o personajes famosos, que se enojaba Aulius Aarnio, aquel filósofo escandinavo, Aulius Aarnio, quien eh, quien ha escrito mucho sobre el tema de la filosofía del derecho y sobre el realismo jurídico escandinavo. Eh, Aulius Aarnio se enojaba de ser siempre el primero. ¿Por qué? Porque por sus apellidos Aarnio y su nombre Aulius, Aarnio, Aulius, siempre el primero. Y Suiglio, aquel reformista suizo, aquel también que hizo enormes aportes para la reforma en la religión suiza, Suiglio, que se escribe con Z, W, I, Zwinglio, el apellido, ¿verdad? Z, W, I, obviamente él se quejaba de ser el último. Así que por más que querramos encontrar criterios de clasificación, lo más fácil que nos resulta es clasificarlos por su apellido. Clasificar a los estudiantes, a los alumnos, a las personas por su apellido. Y empezamos con la A y terminamos en la Z. De tal manera que aquel que es el primero, que sería Arnio, va a ser siempre el que va a pasar a la pizarra, al que lo van a llamar, a que pase a exponer, por el orden de lista va a ser el primero que llamen y inevitablemente tiene que estar ahí, mientras que con Zwinglio va a ser el último en exponer, no le van a hacer caso, ya la gente va a estar harta de escuchar las exposiciones y va a ir a repetir conceptos, va a ir a repetir ideas, en fin, no puede dejar de existir ese nivel de arbitrariedad por más que queramos clasificar. Podemos clasificar por tamaño, por peso, por qué sé yo, tantas formas de clasificar a la gente, a las personas, que la forma quizá un poco más racional ha sido por poner un poco de orden a partir de sus apellidos y el alfabeto. Pero, en fin, los árboles lógicos son semejantes a lo que hoy nos le llamamos cuadros sinópticos o esquemas, y hoy recientemente también mapas mentales para analizar situaciones, que son de mucha utilidad para el análisis de las situaciones. Pero bien, la idea, pues, al concluir esta primera parte del concepto, es que tenemos una idea de algo o de alguien. Y, y eso es un concepto. El concepto es una idea y es el primer gran elemento del pensamiento racional. Nos vienen a analizar el tema del juicio, que es un tema también nada fácil. El juicio es un enunciado que afirma o que niega algo de alguien. Es un enunciado. Cuando digo Jorge corre o Jorge está corriendo, Jorge es veloz, estoy hablando de un sujeto, Jorge, y de un predicado, corre. O es un enunciado mediante el cual se afirma o se niega algo de alguien. Jorge no es feliz. Jorge eh, no es enojado. Jorge, estamos hablando del mismo Jorge y estamos afirmando que no es feliz o que no es enojado. Estamos afirmando o negando de algo o de alguien. También este juicio, pues a su vez, se basa en sus elementos mínimos en conceptos. Y estos conceptos tienen, estos conceptos juegan un papel en el juicio, en el enunciado de sujeto, cópula o predicado. ¿Sí? El sujeto y el predicado que están vinculados por una cópula, ¿verdad? Por una cópula. Ya vamos a ver cómo se clasifican. Por su clasificación, los juicios
se clasifican también por su cantidad y por su cualidad. Por su cantidad, hemos dicho, pueden ser universales o particulares cuando decimos todos o cuando decimos uno o alguno. Tenemos ahí por la cantidad y afirmativos y negativos cuando afirmamos, cuando le atribuimos a alguien ciertas características o cierto comportamiento, y cuando negamos, pues cuando negamos, cuando le privamos a este sujeto de determinada acción, de determinada característica, y estamos enunciando que no está realizando tal comportamiento. Por su cópula, es decir, este concepto que une al sujeto y al predicado pueden ser categóricos, si es una relación obligatoria, hipotéticos, en el que sí, entonces, esta cópula, decimos, si estudias, vas a aprender, si estudias, vas a aprobar, ¿no? Es una cuestión hipotética del juicio, y los disyuntivos también que nos permiten señalar una alternativa en uno u otro sentido. Por su modalidad, también los juicios pueden ser apodícticos, asertóricos o problemáticos. Los juicios apodícticos son aquellos que tienen que ver con, eh, con, la, con una realización o con una indicación de un hacer algo. Por ejemplo, para, eh, para tener una receta de cocina, hay una serie de juicios que tienen esta estructura. Son apodíctico-prácticos. Se le llaman también apodíctico-prácticos. Porque hay un enunciado en el que usted debe hacer, debe realizar para obtener determinados resultados. Las recetas de cocina o, por ejemplo, las instrucciones que traemos cuando compramos un mueble que queremos ir a armar a la casa y llegamos y lo desarmamos y hasta después vemos las instrucciones, que es lo primero que hay que hacer. Se va, se ven las instrucciones, pues las instrucciones son una serie de enunciados apodíctico-prácticos. Apodíctico-prácticos porque están dando consejos o están dando indicaciones o instrucciones para llevar a cabo con éxito lo que se quiere lograr. Así sea para arreglar un motor, para cambiar una llanta, para hacer una reparación, pues hay una serie de indicaciones que seguir. Los asertóricos son aquellos juicios enunciativos mediante el cual se afirma o se niega algo, un juicio asertórico. Y los problemáticos son estos, fíjense, tienen que ver con con las cópulas. A partir de la cópula, ¿verdad? La modalidad también se deriva en esta clasificación. Los problemáticos son aquellos disyuntivos, son aquellos que me van a dar más de una alternativa y no me van a dar una única respuesta categórica. Pero bien, esto lo pueden profundizar de esto pueden encontrar un montón de literatura. Esta que les he mandado sobre el profesor de Guatemala es muy buena. Estas pueden, y si no, pueden profundizar con otros autores si les interesa detenerse en esto. Pero me interesa a mí las formas típicas del juicio categórico, porque en el derecho hablamos de juicios categóricos o de enunciados categóricos. La ley
tiene un enunciado categórico. Y las formas típicas del juicio, pues estamos, por ejemplo, con el juicio universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo o particular negativo. Y a partir de ahí vamos a sacar el juicio de oposición lógica. Veamos, Aristóteles también señala estas formas típicas del juicio categórico y al universal afirmativo le damos una, o él más bien lo nombra con la letra A. Y la deriva de la palabra afirmo, que es la primera letra de afirmo. Entonces, este tipo de juicio es un universal afirmativo. Lo vamos a ver a partir de la Constitución salvadoreña. Solo para poner un ejemplo, cómo nuestras normas también son juicios categóricos. Y lo vamos a hacer a partir del artículo 12 de la Constitución de la República, donde dice: toda persona a quien se le impute un delito se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa. Ojo con esto. Dice, toda persona a quien se le impute un delito. Está hablando en cuanto a la cantidad a todas las personas a quienes se les impute un delito. Y se dice, se presumirán inocentes. Es decir, que el enunciado que estamos haciendo es que a todas las personas se les presumirá inocente. A todas las personas a quienes se les impute un delito se presumirán inocentes. Esto es un juicio universal afirmativo, porque no está excluyendo a algunos, no está diciendo unos no. Está señalando que todas las personas que se les impute delito se presumirán inocentes. Entonces, este es un juicio universal porque abarca a todos los miembros del género humano que sean imputados en El Salvador, y de ellos se está enunciando, ¿verdad? El predicado de todos, el predicado de todos es que se presumirán inocentes mientras no se pruebe su culpabilidad en un juicio en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa. Este juicio tiene una estructura de un universal afirmativo. Y decíamos que Aristóteles lo clasifica con la letra A, ¿verdad? Por el A de afirmo. El segundo tipo de juicio es un universal negativo, que describe con la letra E de nego, el nego. Y en este es que a todas las personas no se están negando de alguien. El mismo ejercicio pueden hacer ustedes con sus constituciones o con sus leyes para verificar quién es el sujeto, cuál es el predicado y qué tipo de juicio tenemos. Si es un juicio universal o es un juicio particular. Si es un juicio universal afirmativo o es un juicio universal negativo. O un particular afirmativo o un particular negativo. Aquí nos vamos a apoyar en el 11 de la Constitución salvadoreña también, que dice: ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y posesión, ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes, ni puede ser enjuiciada dos veces por la misma causa. Es decir, a ninguna persona está refiriéndose que a todos los que los habitantes del país o a todas las personas que se sometan a la jurisdicción salvadoreña, a todos esos, ¿verdad? No se les va a privar de sus derechos sin haber sido oídas y vencidas en juicio previamente conforme a la ley. Entonces, esto es el nadie. Allá son todos, aquí es nadie. Todos, ninguno. Todas, ninguna. Y en el particular afirmativo, él lo obtiene de la I de afirmo, afirmo,
así como la obtuvo la A, la obtuvo de afirmo y la E de nego. El particular afirmativo es de la segunda letra de la palabra afirmo y el particular negativo de la letra O, nego. Entonces tenemos un cuadro de oposiciones lógicas. La A universal afirmativo, la E universal negativo, la I particular afirmativo y la O de un particular negativo. Y en esto hay relaciones entre este tipo de juicios. Hay juicios universales afirmativos, bueno, o los juicios universales afirmativos tienen una relación con el universal negativo de una relación de contraria. Estos son contrarios. Esta relación entre el universal afirmativo y el particular afirmativo es subalterna. Lo mismo que el universal negativo con el particular negativo es subalterna. La relación entre el particular afirmativo y el particular negativo es subcontraria. Y la relación entre el particular negativo con el universal, perdón, el particular afirmativo con el universal negativo es contradictoria, lo mismo que el universal afirmativo en relación al particular negativo también es una relación de contradictorio. Por eso hay que tener cuidado porque en muchas ocasiones se utiliza, es que en este caso es una contradicción cuando en realidad estamos hablando de contrarios. No es lo mismo contrarios que contradictorios. El contradictorio es la relación entre el universo, entre el particular con el universal, opuesto. Y entre el particular afirmativo y el particular negativo, ahí tenemos una relación de subcontraria. Y este es el cuadro de oposiciones lógicos. Y de este se derivan inferencias inmediatas. Estas son las inferencias inmediatas derivadas del cuadro de oposición lógica. Las inferencias inmediatas, pues, son producto de si yo doy por verdadero un universal negativo, perdón, un universal afirmativo. En el primer cuadro, si yo digo que el universal afirmativo es verdadero, entonces su contrario va a ser falso, su subalterno va a ser verdadero y su contradictorio va a ser falso. Si yo doy por verdadero este universal afirmativo. Si doy por verdadero el universal negativo, su contrario va a ser falso, su subalterno va a ser verdadero y su contradictorio será falso. Ahora, el problema es cuando yo niego del universal afirmativo. Entonces, si yo niego del universal afirmativo, no puedo concluir como verdadero o como falso. Es decir, si yo tengo como falso el universal afirmativo, y este es falso, no puedo concluir que el otro sea verdadero, su opuesto sea verdadero, su contrario sea verdadero o sea falso. No lo puedo concluir. Lo mismo que tampoco puedo concluir del individuo, si es verdadero o falso, porque yo estoy negando para todos, pero como esto es falso, no puedo negar si existe un subalterno, porque estoy declarando falso o diciendo que es falso el universal afirmativo. Y por el contrario, sí puedo afirmar que es verdadero el particular contrario. ¿Por qué? Porque este es el que niega la existencia de aquel universal. Entonces, de aquí sí puedo afirmar que hay por lo menos un particular contrario, un particular contradictorio que respecto de la falsedad del universal afirmativo. Y de igual manera, en el otro extremo, puedo afirmar la existencia de un juicio particular afirmativo cuando se está negando de todo. Es decir, de aquí sacamos estas inferencias inmediatas. Si el universal
si el universal afirmativo es verdadero, el particular afirmativo es verdadero y ambos negativos son falsos. ¿No? Lo que acabamos de decir, si el universal afirmativo es verdadero, el particular afirmativo es verdadero y ambos negativos, universal y particular, son falsos. Si el universal negativo es verdadero y el particular negativo, el particular es verdadero, ambos afirmativos son falsos, que es en el segundo cuadro. Y de los cuadros de abajo, de los universales falsos, sean afirmativos o negativos, no podemos inferir más que su particular contrario es verdadero. Porque por este particular es que estamos negando la verdad, que todos sean verdaderos o que todos sean falsos. Entonces, de los otros tenemos incertidumbre de si existen o no. Estas pues son inferencias inmediatas derivadas de los juicios y que es lo que nosotros hacemos. ¿Por qué decimos que va a llegar el juicio? La gente identifica juicio con la vista pública. La gente identifica juicio con el debate. Hoy es el día del juicio. Vamos a ir al juicio. Y la prensa también dice, este día será el juicio de fulano de tal. Obviamente que ese no es el juicio. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la lógica, el juicio será la decisión en el que se afirme o se niegue algo de alguien. El juicio será el veredicto del jurado. El juicio será el fallo del juez. El juicio será el fallo del tribunal. No el debate. En el debate se van a traer una serie de enunciados con pruebas y argumentos para que el tribunal, ya sea el tribunal del jurado o ya sea el juez unipersonal o el tribunal colegiado, o ahí decidan y emitan su juicio. Y su juicio es que afirmen o que nieguen algo o de alguien. Por ejemplo, se tiene por probado que Caín mató a Abel. Ese es el juicio. El enunciado que afirma o que niega algo o alguien. Se tiene por probado que Caín no mató a Abel. O no hay pruebas suficientes para afirmar que Caín mató a Abel. Pero el juicio es la decisión última que surge luego del debate. No es el debate. La gente, en el sentido común, en el sentido vulgar, incluso los abogados decimos, no, hombre, es que tengo juicio. Y va a llegar el día del juicio, dicen en la religión también. Va a haber un día del juicio en el que se va a someter a todos a un juicio. Pero el juicio no será el debate, no será las afirmaciones y la prueba y la contraprueba y la refutación de la prueba. No es eso el juicio. El juicio es el enunciado que se emite al final. De tal manera, entonces, que tenemos pues desarrollados estos dos elementos, el concepto y el juicio. El concepto y el juicio. Nos hace falta hablar del razonamiento. Sobre el razonamiento vamos a dedicar otra sesión porque del razonamiento hay mucha tela que cortar. Creo yo que hoy por hoy me doy por satisfecho con que hayamos hecho una aproximación a la lógica general, que hayamos ido a los elementos básicos de la lógica, a los principios, haciendo el repaso de los principios de la coherencia de los pensamientos y derivación de los pensamientos, a la estructura del pensamiento, hemos analizado el concepto, el juicio, creí que iba a llegar al razonamiento, lo que pasa es que hay que detenerse un poco para escudriñar estos elementos, muchos lo dan por sentado, me parece que es importante detenernos, y eso que lo he hecho de manera rápida, por favor lean la separatita del profesor guatemalteco, y pues entramos al concepto
entramos al juicio, vimos el cuadro de oposición lógico y también las inferencias inmediatas derivado de dar por verdadero o por falso un enunciado. Eh, y con esto pues hemos hecho esta aproximación. Sobre el razonamiento, pues ya tenemos 40, 80 minutos, que serían 2 horas clase. Ya continuar con una tercera sesión en un solo recorrido, pues no es pedagógico, no es eh, pues se pierde, digamos, el cansancio, el cuerpo necesita también tomarse un recreo, una distracción. Así es que el tema del razonamiento lo voy a desarrollar en la próxima sesión. Si tienen preguntas, comentarios sobre esto, pues los pueden dirigir también aquí en la plataforma. Y es que también en esto, y se me perdonan, ¿verdad? Me perdonan este chascarrillo, pero que se usa también en la docencia, pero por la confianza, no, mejor ni se los digo porque no quiero hacer quedar mal a la escuela, ni tampoco a la escuela centroamericana, pero ya lo dije, se lo voy a decir, que dicen que el cerebro capta hasta lo que la nalga aguanta. Es decir, ya estar en esta posición, estar en esto, se pierde, deja de ser pedagógico para los fines del aprendizaje. Pero bien, vamos a seguir en contacto. En la próxima sesión vamos a hablar sobre el razonamiento. De esto tenemos mucho que decir. Vamos a hablar sobre los elementos, las clases del razonamiento, sobre el silogismo, cuál es un razonamiento fuerte, cuáles son uy, déjenme, ya me está sonando esta cuestión. Eh, Bueno, vamos a hacer esta aproximación al razonamiento, la clasificación, las figuras de razonamiento, los teoremas sobre y los axiomas, otros tipos de silogismo, las clases de silogismo, los entimemas, el razonamiento deductivo, el inductivo, el abductivo y las formas de razonamiento. En fin, vamos a abordar el tema de la lógica. No lo pudimos abordar en estas 2 sesiones de 40 minutos, pero lo vamos a abordar en una sesión más. Hoy por hoy, pues quedamos hasta acá y vamos a seguir en contacto y en comunicación a través de la plataforma. Les deseo un feliz día, una provechosa semana y seguiremos en contacto. Pues sus comentarios, igual sus observaciones son bienvenidas. Ya estuve viendo algunas de sus respuestas, no he reaccionado. Me ha gustado mucho el nivel el interés, el entusiasmo con el que han abordado eh, sus, sus intervenciones. Los felicito, estoy orgulloso de ustedes, porque es algo que no nos gusta a todos leer, ¿verdad? Es algo que no nos gusta involucrarnos, pero es parte también de nuestro desarrollo profesional para brindarles a nuestros usuarios un mejor servicio. Y de verdad les reconozco su interés porque este tema, se los advertí, podía llegar a ser un poco árido, podría llegar a ser un poco aburrido, podría llegar a ser eh, soso, pero a mí en lo personal me apasiona, así como el ajedrez, ¿verdad? Que uno lo disfruta, e igual este tiempo con ustedes lo disfruto también, aunque no sea sincrónica la reunión, vamos a ver si podemos programar por lo menos una reunión sincrónica, que podamos coincidir en nuestros horarios, y por lo demás, pues darles un saludo desde San Salvador, El Salvador, desearles lo mejor y vamos a seguir en contacto con el razonamiento y las falacias. Bueno, nos hace falta desarrollar el razonamiento y antes de entrar al tema de las falacias, vamos a ver el componente de la retórica, que eso tiene también lo propio sobre lo que hay que estudiar. Tengan entonces eh, un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche. Seguiremos en contacto.